Para empezar, digamos, en forma más general, ¿cuál crees que es el principal desafío que tienen hoy las organizaciones sindicales, los sindicatos? Bueno, linda pregunta. Un poco ahí contaban una entrevista que hicimos hace poco con Lucho Segarra, que la verdad es muy interesante para pensar estas cosas, ¿no? El problema de la representación, por un lado, que para mí no se agota en la discusión sobre el tipo de dirigentes que tenemos, sobre la burocracia sindical y demás, sino que tiene que ver con algunas cuestiones más estructurales, ¿no? Hoy tenemos una clase trabajadora que la mitad de esa clase trabajadora no puede ser sindicalizada porque sus formas de trabajo no están reguladas por la ley de contratos de trabajo o por los estatutos de la administración pública, porque son casi la mitad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país tienen formas de trabajo no reguladas, son precarios, son trabajadores autónomos, son trabajadores de la economía popular. Y entonces, bueno, tenemos un desafío que tiene que ver con la representación de esa heterogeneidad. Entonces, no solamente tenemos quizá una parte del problema en la construcción de agencia nueva, joven, con perspectiva de género y demás, que es, por supuesto, un desafío, sino que tenemos que construir también organizaciones que representen, capaces de representar esas características de la fuerza de trabajo. Un avance muy importante desde nuestro punto de vista tiene que ver con las iniciativas que se han dado a las organizaciones de la economía popular, ¿no? Ustedes van hasta hace unos años la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, Sí, que luego se transformó en función de algunas articulaciones y alianzas en la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con una fuerte discusión en relación al modelo sindical argentino y la posibilidad de que esos trabajadores y trabajadoras también tengan una representación equivalente a las centrales y los sindicatos alrededor de, bueno, lo que hoy se llama UTEP. claro. Bueno, ellos consiguieron avanzar en ese sentido, en el reconocimiento de una personería, en este caso, personería social, no sindical. Pero digo, ahí hay un fuerte desafío, ¿no? Cómo ir generando organizaciones que sean capaces de representar los intereses de ese conjunto de trabajadores, que yo la verdad que creo que otra cuestión es que hay que pensarlas también en toda su complejidad y no simplemente como un rezago, como un resabio de una clase trabajadora que hay que esperar que en algún momento del desarrollo se incorporen al mercado formal, ¿no? Creo que esa es una expectativa que realmente, bueno, pocos indicios de que eso vaya a ocurrir, ¿no? Claro. Que puedan ser esos trabajadores incorporados al mercado formal de trabajadores. Quería justamente, ahora que estás tocando ese tema, bueno, digamos que habitualmente o cada cierto tiempo se habla de una posible reforma laboral o como ya sucedió en la época del gobierno de Macri, que se intentó hacer la reforma laboral y se logró hacer una reforma jubilatoria. ¿Crees que no sé, que hay, digamos, cierta amenaza, cierta posibilidad de que haya más avances en los recortes, digamos, de los trabajadores mediante una reforma laboral? Sí, yo creo que está planteada esa amenaza y ese proyecto de parte de los sectores de derecha, de los sectores reaccionarios, de los sectores neoliberales, que recientemente nos han gobernado y que tienen eso como plan explícito. Lo intentaron entre 2015 y 2016, 2017. Como bien dijiste, avanzaron en un aspecto de esas transformaciones que fue, intentaron avanzar en la reforma jubilatoria, pero tienen planteado de manera explícita que van a avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos una ley de contratos de trabajo, que sabrán, desde el año 1974, que seguramente requiere regulaciones, reformulaciones. Recientemente se acaba de aprobar una regulación de una de las viejas deudas de esa ley de contratos de trabajo, que son los espacios de cuidado garantizados por los propios empleadores. Y por supuesto que también en los años 70 y la actualidad
hay un conjunto de transformaciones en el mundo del trabajo, en las formas de organización del trabajo, en la incorporación de tecnología, sin ir más lejos, todo el proceso de virtualización de varias formas de trabajo durante la pandemia. Todo eso hace que sea absolutamente necesario incorporar ajustes, reformulaciones, adecuaciones a nuestras leyes laborales. Eso se ha venido haciendo, no es que no tenemos, no es que desde el año 74 hasta ahora no se hayan producido nuevas regulaciones, ¿no? O regulaciones incluso complementarias de la Ley de Contrato de Trabajo, que además es orientadora para las normativas que regulan el trabajo en la administración pública. Claro. Seguramente hay que hacer nuevas innovaciones, hay que incorporar una perspectiva de género más clara y consistente en relación a la regulación laboral. Hay que incorporar la cuestión del cuidado, no como un problema de las mujeres, sino como un problema del conjunto de la clase trabajadora. Hay que incorporar cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo, de plataformas, por ejemplo, el uso de tecnologías en los sistemas productivos. Pero eso no quiere decir, bueno, cuando hablamos de realmente tenemos nuestra memoria como pueblo, algunas iniciativas que han sido tendientes, la mayoría de ellas, a cercenar derechos, ¿no? Y a avanzar sobre las conquistas de la clase trabajadora. Claro, uno puede llegar a recordar inclusive las reformas de la época de los 90, cuando estaba Menem en el gobierno. Son las reformas que nosotros tenemos frescas todavía en la memoria, aunque pasaron tantos años. No fueron las únicas, hubo muchas reformas y algunas tuvieron, por supuesto, un sentido progresivo de incorporación de derechos. A mí me parece que, para atarlo al tema anterior de la economía popular y demás, de lo que se trata, el desafío que tenemos es de también encontrar las maneras de extender el paradigma y el sistema de derechos laborales a otras formas de organización del trabajo que hoy no están contenidas dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Claro. Incluso en el sector público, porque nosotros, así como digo que la Ley de Contrato de Trabajo ha sido orientadora para los estatutos y los convenios del sector público, también es cierto que en el sector público tenemos grandes sectores, importantes porciones de los trabajadores y trabajadoras públicos con altísimos niveles de precariedad laboral, ¿no? Explotación, fraudulentas y demás, que tienen que ver con que, bueno, el sector público tiene regulaciones específicas. Por supuesto que necesitamos formas, necesitamos ajustes en términos de el ajuste de la normativa a las relaciones realmente existentes y a los desafíos de esas formas de organización del trabajo, pero el tema es hacia la reforma, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esa reforma? Tiene que ser una reforma que tenga que ver con la actualización, con la incorporación de nuevos derechos, ¿no? Nuevos, claro, entre comillas, pero digo, las reivindicaciones vinculadas al género o la mirada de género sobre la cuestión del trabajo y las desigualdades laborales, bueno, tiene que ser incorporada y sobre todo es tratar de extender, orientarnos hacia la extensión de este paradigma de los derechos laborales al conjunto de la clase trabajadora. Aquí mi compañera Andrea quiere formularte una pregunta. Sí, Leticia Medina. Yo soy Andrea Muratre. Tenía una inquietud, ¿no? Porque estuve investigando un poco de usted para poder hacerle una pregunta. Y decía, por ejemplo, la reforma laboral implica redefinir modelos sindicales, ¿no? Y por la transformación de los modelos productivos no dependientes de este sistema formal, los sistemas informales que crean trabajo local, ¿son plausibles de ser sindicalizados? Y como una segunda pregunta, ¿y el trabajo on office, home office, ¿no? ¿Se incluiría en ese sistema? ¿Sería alguna posibilidad? Bueno, yo creo que sí. Las dos preguntas que haces en relación a estos dos sectores, yo creo que se puede, confío en eso, pero además me parece que lo que tenemos que ver es que ya esos mismos trabajadores y trabajadoras han avanzado en formas de organización, de formalización y de sindicalización. En el caso de la economía popular, ya en el 2007 consiguen la personería, hacen los primeros pasos para conseguir lo que luego va a ser la personería claro, gremial, la personería social de estas organizaciones. Y por otro lado, los trabajadores de plataformas
vienen avanzando en formas de organización de ese trabajo que es muchas veces precario, pero sobre todo es un trabajo muy individual, ¿no? Tiene esa característica que es de autogestión del tiempo, de las herramientas de trabajo, de los ingresos. Entonces, es un trabajo difícil de organizar. Y también difícil de representar, redefinir el modelo sindical para poder incluirlos y para que ellos puedan en sí pelear de una forma más concreta su situación, ¿no? Para que quede abarcado dentro de la posibilidad de representación, ¿no? Exacto. Bueno, ahí vos mencionás este concepto que es el de modelo sindical. Bueno, yo soy parte de la CTA, que es una organización, una central que desafió en los años 90 el argentino, ¿no? Sí, sí. Exacto. Sin que eso suponga contradecir las bases o los principios del modelo sindical en el sentido de reconocer la potencia y la fuerza que tiene el sindicalismo argentino a lo largo de su historia, hacer este ejercicio y este esfuerzo de ampliar los márgenes de representación, ¿no? Claro. A eso me refería, entiendo bien. Claro, la CTA nace justamente con esa intención. Recuerden, en los años 90, la época de los movimientos de desocupados, los piqueteros, el traslado del conflicto de la fábrica al barrio, como decía la sociología de esa época, de los 90, y entonces a partir de intentar reconocer que esa conflictividad, que un relativo desmantelamiento del sistema de producción clásico de las décadas anteriores, que había dejado una importantísima porción de la clase trabajadora fuera del ámbito laboral, con un altísimo nivel de desocupación y con otras formas organizativas, tanto para el reclamo, como en el caso del movimiento piquetero, como para la propia supervivencia económica, ¿no? La organización, bueno, desde las fábricas recuperadas, pero también la organización de economías populares en el territorio. Bueno, la CTA fue un intento más que un desafío al modelo sindical en términos de disputa con la conducción de la CGT, tuvo mucho más que ver con un intento de representar todo eso que quedó por fuera de la CGT, ¿no? Claro. Y eso es una discusión muy actual. Sí, bien. Eso es perfecto. Acá mi compañero Maxi quiere realizarte una pregunta. Hola Leticia, ahí está, ¿cómo estás? Quería preguntarte un poco por la situación de los trabajadores ahí en la Universidad Nacional de Córdoba. Si me permitís un breve diagnóstico de alguien que ve las cosas desde afuera, yo he llegado a ver, por ejemplo, que carreras completas no tienen aulas y que están usando en baterías de usos comunes. Quería consultarte un poco ese tema. He visto problemas en los últimos tiempos en las becas de investigación. ¿Cómo está la situación, vos que la ves desde adentro, del trabajo dentro de la Universidad Nacional de Córdoba en las distintas carreras? Bueno, gracias por la pregunta también, porque estamos justamente en estos días, tuvimos ayer una jornada de paro en todo el país y el lunes también con jornada de protesta. Tiene que ver, digamos, la situación general no es muy diferente a la del conjunto o la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que estamos viendo que mes a mes estamos corriendo detrás de la inflación, que nuestros acuerdos salariales ya no solo no son anuales, sino que ni siquiera pueden ser trimestrales, porque estamos siempre por detrás de los índices de inflación o de las previsiones de inflación. Entonces, bueno, hemos tenido una actualización en agosto que nos dejó un poquito abajo de la inflación, y tenemos una nueva promesa para octubre de discusión salarial y estamos pidiendo que se adelante y que se eleven las cuotas, los montos de las cuotas. Pero no es la única situación que tenemos. Evidentemente, el salario es una dimensión fundamental, pero también las condiciones de trabajo, como bien señalás, vienen sufriendo un proceso de deterioro a la salida de la pandemia, que nos tiene muy preocupados, porque la pandemia fue un momento crítico para todos, por supuesto. La universidad siguió funcionando de un día para el otro. Todos tuvimos que reconvertirnos y garantizar la educación durante 2 años de pandemia.
Y a la salida quedaron instaladas algunas prácticas que hoy en algunos sectores y en algunas carreras significan virtualmente una duplicación del trabajo, ¿no? Es decir, quedan instaladas formas de educación a distancia que con la reposición de la educación presencial suponen que ahora tenemos que dar 2 veces las materias, tenemos el doble de estudiantes, 2 modalidades diferentes, ¿no? Entonces esto en algunas carreras realmente donde la cantidad de docentes es crítica, en el sentido de que hay una cantidad muy limitada de docentes, bueno, supone una sobrecarga de trabajo enorme, ¿no? Esto sumado a que, bueno, durante la pandemia también hubo un incremento de la matrícula en algunas carreras. Eso, bueno, con la vuelta a la presencialidad, todavía estamos en una etapa de reacomodamiento de la matrícula. Todavía los estudiantes no tienen la certeza de poder estar sosteniendo, por ejemplo, aquellos que empezaron en pandemia, sostener la presencialidad. La Universidad de Córdoba tiene muchos estudiantes del interior del país o del interior de la provincia. Entonces estamos en una etapa realmente, en un año que nosotros llamamos de transición, ¿no? De reacomodamiento de nuestras tareas, de nuestro trabajo y también de los estudiantes. Y en el medio, bueno, la verdad que poca vocación de parte de la universidad de acompañar estos procesos de reacomodamiento y una sobreexigencia y una tendencia a aprovechar la oportunidad en términos de poder duplicar el trabajo, que bueno, es bastante perjudicial para las condiciones de trabajo, ¿no? Y eso, bueno, supone agotamiento y mucho conflicto y la verdad, expectativa de que el año que viene podamos encarar de otra manera el año. Claro. Leticia, para ir cerrando una última pregunta, recordarnos bien qué son las LXTA y qué es lo que se está eligiendo específicamente. Bueno, las elecciones de CTA de los trabajadores van a ser en todo el país y en todas las provincias el próximo 9 de noviembre. Se eligen comisiones directivas y congresales de nuestra central a nivel nacional. Nuestra central es la que a nivel nacional representa Hugo Yasky, el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, y que, bueno, él va también a renovar su candidatura como secretario general. Y en Córdoba, bueno, como comentaban recién, voy a ser yo candidata a secretaria general con Olga Sayago de UPC y Gustavo Fernández de APA, Aeronáuticos, como secretarios adjuntos y adjunta. Y un conjunto de compañeros de más de 10 sindicatos, organizaciones territoriales del Frente Barrial, organizaciones juveniles, organizaciones de la economía popular y demás, que constituyen esta central con la expectativa de seguir construyendo en Córdoba un espacio de articulación, de acción política, una voz pública en defensa del conjunto de la clase trabajadora y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Córdoba. Claro, claro. Muy bien, Leticia, te damos muchos saludos, muchas gracias por darnos la nota. Leticia Medina, licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación y Cultura, doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y ahora candidata a DIU. Muchísimas gracias, Leticia. La verdad que gracias a ustedes. Siempre, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Pasó por ustedes Ceilán, Leticia Medina, secretaria adjunta de ADIU, que es la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba, y que es candidata a ser secretaria general de la CTA de los Trabajadores Distrito Córdoba.